Me llamo Matilda. Acabo de cumplir 18 años este año y vivo con mis padres en una casa espaciosa. Mi familia está bien económicamente. Nunca tenemos que preocuparnos por la comida ni el dinero. Mi padre es agente inmobiliario, un hombre de apariencia ruda pero lleno de valentía. Y mi madre es una maestra amable y gentil que siempre cuida de la familia. Nuestra vida parecía transcurrir tranquilamente en esa acogedora casa hasta que un día todo cambió de repente. Ese día fue una tarde sombría. Nubarrones oscuros se acumulaban densamente como si anunciaran algo malo. Mi madre y yo estábamos en la cocina preparando la cena juntas como de costumbre, esperando que mi padre volviera a casa después de un largo día de trabajo. La cocina era acogedora en ese momento. El aroma de la sopa de mi madre se extendía, haciendo que el ambiente fuera más agradable en medio del frío viento exterior. Pero esa atmósfera se rompió rápidamente cuando el teléfono sonó de repente. Era mi papá llamando. Me quedé quieta mientras mi madre cogía el teléfono, y en solo unos minutos todo cambió por completo. La voz de mi padre temblaba, completamente diferente a su seguridad habitual. Dijo que su empresa había quebrado, que no le quedaba dinero para mantenernos y que se veía obligado a vender la casa para pagar la deuda. Esas palabras fueron como un rayo que nos golpeó a mi madre y a mí. Todo lo que teníamos, incluida la querida casa en la que habíamos vivido desde la infancia, ya no nos pertenecería. Miré a mi madre y vi que estaba tratando de mantener la calma, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. «Mañana vosotras dos tenéis que mudaros rápidamente al campo», ordenó mi padre, con la voz llena de fatiga. «Mudaros a vivir con vuestro abuelo, donde al menos todavía tenemos un techo sobre nuestras cabezas». Las palabras de mi padre me dejaron en shock. El pueblo natal de mi padre era un lugar que rara vez visitaba, porque desde que mi abuela falleció, mi abuelo había vivido solo en una vieja casa. Mis recuerdos de mi abuelo eran de los días en que yo era pequeña, cuando a menudo bromeaba conmigo y me mimaba como a un tesoro. Pero ha pasado tanto tiempo desde que lo vi, que ya no puedo recordar su rostro con claridad. A la mañana siguiente, hicimos las maletas y dejamos la casa familiar. Solo estábamos mi madre y yo en el coche pequeño, y mi padre se había ido a alguna parte desde que llamó para darme la mala noticia. Condujimos por el largo camino de regreso a nuestro pueblo natal. El paisaje a ambos lados cambiaba gradualmente de los brillantes edificios altos a caminos de tierra embarrados y vastos campos. La sensación de desolación y silencio me encogió el corazón. Cuando llegamos, una vieja casa apareció ante nuestros ojos. El techo estaba descolorido por el tiempo. Las paredes desconchadas dejaban ver viejos ladrillos. Lo rodeaba un gran jardín con muchos árboles frutales que habían crecido verdes. Salí del coche, sintiéndome un poco indecisa ante esta escena salvaje y extraña. De repente, la puerta principal de la casa se abrió con un crujido y vi a mi abuelo salir. Delgado, ligeramente encorvado. Sus ojos profundos parecían más viejos de lo que yo recordaba. Él sonrió cuando nos vio, especialmente a mí. Cuando era pequeña, recordaba que él siempre me amaba y mimaba, pero ahora había algo extraño e indescriptible en sus ojos. Ya no era la dulzura que yo conocía, sino una mirada más profunda y atenta. Sin embargo, no pensé demasiado en ello. Simplemente pensé que era porque había envejecido y cambiado con los años. Saludamos a mi abuelo y él nos condujo con entusiasmo al interior de la casa. Dentro de la casa, todo era viejo. Los muebles eran sencillos, pero él lo había preparado todo. Había limpiado y preparado cuidadosamente una cama para mi madre y para mí, haciéndome sentir su consideración. Aunque no era tan lujosa como la casa anterior, seguía siendo cálida de una manera diferente. En los primeros días de vivir con mi abuelo, todo parecía tranquilo. Él siempre nos cuidaba, a menudo contaba historias y ayudaba a mi madre a adaptarse a la nueva vida. Pero cuanto más tiempo me quedaba, más me daba cuenta de que los ojos de mi abuelo se volvían más extraños cuando me miraba. Cada vez que me ponía delante del espejo para peinarme, o simplemente me sentaba en el jardín a leer un libro, sentía que alguien me observaba. Cada vez que me giraba, a menudo encontraba la mirada de mi abuelo, pero en lugar de la calidez de cuando era niña, era una mirada misteriosa. No sé si era porque llevaba ropa ligeramente fresca que me miraba así. En la ciudad, estaba acostumbrada a llevar ropa cómoda, ligera y sencilla. Pero ahora que lo pienso, tal vez él no estaba acostumbrado a esta imagen mía.
Tal vez porque no me veía desde hacía tiempo, al verme así por primera vez, reaccionó de esa manera. Me tranquilicé a mí misma pensando que probablemente no había nada de qué preocuparse, solo la diferencia de estilo de vida entre la ciudad y el campo. Entonces, un día fue un día tranquilo. Mi madre estaba fuera. Tuvo que ir al pueblo por la mañana. Solo mi abuelo y yo estábamos en casa. Me senté en el viejo sofá del salón. La silla se había descolorido con los años, pero seguía siendo muy cómoda. En mi mano estaba el libro que había terminado de leer hacía unos días. Afuera, débiles rayos de sol se filtraban por la ventana, iluminando un pequeño rincón de la habitación, haciendo que el espacio fuera de ensueño y silencioso. Estaba absorta en la lectura, sin prestar atención a los pequeños ruidos que venían de atrás, hasta que mi abuelo entró de repente en la habitación. Llevaba en la mano un plato de fruta que había sido pelada cuidadosamente. Las manzanas, las peras y las naranjas estaban cuidadosamente dispuestas, con un aspecto muy atractivo. Se acercó lentamente a mí, dejó el plato de fruta en la mesa y sonrió con voz cálida. «Come, lo acabo de preparar. Tienes que comer mucha fruta para tener buena salud». Levanté un poco la cabeza, sonreí y respondí. «Gracias, abuelo». Entonces cogí un trozo de manzana, le di un mordisco ligero y volví al libro que tenía en la mano, agradeciendo su pequeña atención. El abuelo siempre fue tan considerado. Cada gesto de atención era muy cuidadoso. Sin embargo, no pude evitar darme cuenta de que se había sentado en la silla de enfrente, con los ojos fijos en mí. Al principio, pensé que solo quería sentarse a descansar, pero el largo silencio me hizo sentir incómoda. Estaba sentado allí sin decir nada, solo mirándome. Aunque traté de ignorarlo, concentrándome en el libro, esa mirada parecía quemar el espacio entre nosotros. Al cabo de un rato, habló en voz baja, rompiendo el silencio. «Realmente has crecido. El otro día te tenía en brazos, y ahora te has convertido en una chica tan hermosa». Levanté la cara para mirarlo, forzando una sonrisa. «Sí, el tiempo vuela tan rápido, abuelo», respondí en voz baja, sintiendo que mis mejillas empezaban a arder. Sus ojos me miraban de forma diferente, no como los ojos del abuelo que conocí cuando era pequeña. Ya no era cálido y gentil, sino algo indescriptible, que me hacía sentir incómoda. Continuó, con la voz baja como si estuviera contemplando. «Cuanto más mayor te haces, más guapa te vuelves. Estos ojos, este rostro, se parecen a los de tu madre cuando era joven. Muy hermosa, pero tienes tus propios rasgos únicos. Nadie puede compararse». Sonreí levemente, tratando de ocultar la vergüenza que crecía en mi corazón. «Me halagas demasiado. Solo soy normal», dije, con los ojos todavía pegados al libro, tratando de parecer tranquila, pero por dentro me sentía totalmente incómoda. Sus cumplidos me confundieron y no supe cómo responder adecuadamente. Él continuó como si quisiera prolongar la conversación. «Solía llevarte a cuestas por el jardín. ¿Te acuerdas? Cuando eras pequeña no parabas de hablarme de esto y de aquello, y ahora, en solo unos años, te has convertido en una joven tan hermosa con una figura tan elegante». Sonreí levemente, con el corazón lleno de incomodidad. «Sí, me acuerdo. Era muy divertido en aquel entonces. Siempre me consentías». Me miró fijamente, sin apartar sus ojos de mí. «No solo eres hermosa, sino también muy encantadora. Los chicos seguramente estarían locos por ti. Ojalá hubiera alguien lo suficientemente bueno como para cuidarte bien». Estaba avergonzada. Con la cabeza gacha, mi mano temblaba mientras pasaba las páginas del libro, aunque en realidad no estaba leyendo nada. Sus palabras me dejaron insegura de cómo reaccionar. «Eres muy joven. Es demasiado pronto para pensar en eso», respondí en voz baja, tratando de mantener la compostura. El abuelo sonrió, me miró un momento y luego se puso de pie. «Sí, tienes razón. Déjame leer. Voy a salir un rato al jardín». Dicho esto, salió de la habitación, dejándome sentada allí, aliviada de que la conversación hubiera terminado. Respiré aliviada, sintiendo como si se me hubiera quitado un peso invisible de encima. Cuando se fue, me atreví a levantar la cabeza y mirar alrededor de la habitación. Todo estaba en silencio de nuevo, pero todavía había algo en mi corazón que era inexplicable. El libro en mi mano parecía no tener sentido porque mi mente ya no estaba centrada en cada línea, sino que estaba dominada por los ojos y las palabras de mi abuelo. Esos cumplidos, aunque gentiles, contenían algo que me hacía incapaz de dejar de pensar. Después de esa conversación,
Todo pareció volverse aún más difícil de describir. Los ojos de mi abuelo ya no eran la mirada cálida que yo conocía. Había algo en su forma de mirarme que me impedía estar completamente cómoda como antes. Traté de ignorarlo, asegurándome a mí misma que solo estaba pensando demasiado. Pero en realidad, cada vez que él estaba cerca, no podía detener la sensación de ansiedad y confusión que aumentaba en mi corazón. Entonces, una mañana, mi madre tuvo que salir de nuevo. Esta vez dijo que tenía que ir a ayudar a mi padre con un trabajo importante en la ciudad, así que solo estábamos mi abuelo y yo en casa. Cuando oí a mi madre decir eso, no pude evitar sentirme inquieta. Aunque no quería admitirlo, empecé a sentir que algo iba mal con mi abuelo. Ya no eran solo sus ojos, sino que a veces también tenía acciones extrañas que no podía entender. Después de que mi madre se fuera, el ambiente en la casa se volvió extrañamente silencioso. Antes, todavía lo veía sentado en el salón o en el jardín. De vez en cuando me miraba, pero era solo una mirada rápida. Pero hoy parecía querer estar más cerca, y esa cercanía me hacía sentir incómoda. Ese día era el tercer día que mi madre estaba fuera. La tarde transcurrió tranquilamente. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la habitación,